necesito. Quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla mi fe, si deja de creer, si tu camino lo he cambiado por el mío. Ayúdame, quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente. En tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija. Si en el camino mis pasos se desvían, oh. Por la pasión, por conocer de ti, y en el momento de la prueba seas tú mi fuerza. Susténtame en tu palabra y viviré, no quedaré avergonzado. Ayúdame, quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra... Muy buenas noches, hermanos. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Gracias por acompañarnos en este estudio del libro de Filipenses. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque permites que todos los viernes podamos estar reunidos para aprender más de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder a ti. Nos humillamos ante ti, Señor, y abrimos nuestro corazón dispuestos a recibir todas las instrucciones que tienes para nosotros. Señor, gracias porque en tu palabra nos permites conocerte cada día más. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que lo que aprendamos no solamente quede guardado pues en nuestra mente, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que germine en nuestro corazón y que nos lleve pues a frutos de arrepentimiento para gloria tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a tocar pues la última parte del capítulo 3 de Filipenses. Vamos a recordar un poquito como que vamos introduciéndonos en el tema. Los primeros 11 versículos lo vimos a Pablo como que está haciendo una evaluación, o sea, lo vemos a Pablo un evaluador, y comienza a evaluar su vida, ¿no? Comienza a decir toda la experiencia, todos los conocimientos que ha adquirido, pues todo eso lo considero basura porque ahora he conocido a Cristo, ¿no? Esto nos dice los primeros 11 versículos. Entonces ahí como que hace un estado de pérdidas y ganancias Pablo. En los versos del 12 al 16 ya cambia la figura y lo vemos a Pablo como un atleta, ¿no? En donde en esa carrera pues como que él adquiere un nuevo vigor, ¿no? Adquiere un nuevo vigor para seguir hacia adelante. Nos dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, ¿no? En el verso de 17 al 21 que vamos a ver ahora lo vamos a ver a Pablo pero como un extranjero, él como que tiene su ciudadanía en los cielos y espera pues de que Cristo venga por segunda vez, ¿no? Pablo ejerce pues una mente espiritual, mirando las cosas terrenales pero desde el punto de vista, desde el cielo,
¿no? Desde el punto de vista del cielo. Y como resultado de ello, pues ve que las cosas del pasado, ni las cosas del presente, ni las cosas que van a venir, lo ve como que va a afectar su gozo, ¿no? Porque él tiene una mente espiritual, muy claramente lo tiene. Cuando tú tienes una mente espiritual, pues las cosas del pasado, las cosas que están alrededor tuyas y las cosas por venir, pues no te van a robar el gozo. Porque tú estás centrado en las cosas celestiales, pues aquí, mira, estando aquí en la tierra, pero a todo lo que está en la tierra lo miras desde como que estuvieses en el cielo, mirando desde el punto de vista de Dios. Vamos a leerlo. En Filipenses, el capítulo 3, los versos del 17 al 21, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, en el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No? Vemos la última parte de este capítulo 3, en donde vemos a Pablo de una manera diferente en lo que hemos visto en todos los capítulos, el 1, el 2, y en esta última porción. ¿Cuál es la característica que resalta aquí? Que lo vemos a Pablo llorando. Llorando Pablo, pero es una epístola de gozo. ¿Pero por qué llora Pablo? ¿Llora por su situación? No. ¿Por qué? Porque él tiene una mente sencilla, él vive para Cristo. Entonces las circunstancias no lo desaniman, no llora por eso. Llora por lo que le hacen los otros creyentes, tampoco. ¿Por qué? Porque él tiene una mente sumisa y acepta todas las situaciones que le están pasando como tratos de Dios para su vida. Y obviamente las cosas que están, o la gente que está a su alrededor no le va a robar el gozo. Esto es lo que nos está enseñando. En el capítulo 1 nos enseña pues que las cosas no pueden robarnos el gozo. En el capítulo 2 las personas no pueden robarnos el gozo. Entonces, ¿por qué llora Pablo? Llora Pablo porque tiene un corazón quebrantado. Él tiene una mente espiritual, él ve las cosas de una manera diferente y llora por la manera en la forma en que viven unos creyentes, en donde aún siguen pensando en las cosas terrenales. No hay seguridad, ¿no?, en cuanto a quién se refiere los versículos del 18 al 19, pero pueden referirse a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes, Pablo pues como que los trata como enemigos de la cruz. No eran aquellas personas o los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos no aceptaban muchas cosas. Ellos añadían la ley de Dios a la obra de la redención que Cristo ya hizo en la cruz. Obedecían pues ellos las leyes del Antiguo Testamento y principalmente lo que estaba tocante pues a los alimentos, y entonces hacían del estómago un dios, y eso lo dice Pablo, ¿no? El énfasis de estos judaizantes era de que tenían que todos circuncidarse, ¿no? Pero su énfasis en la circuncisión era para gloriarse de aquellos por lo cual también ellos deberían estar avergonzados, conforme pues lo dice o lo expresa claramente en Gálatas en el capítulo 6.
ellos no tenían una mente espiritual, sino que ellos estaban pensando siempre en lo terrenal. Se concentraban en los rituales terrenales y de creencias que Dios le dio a Israel. Y se oponían pues a las bendiciones espirituales que el creyente obtiene en Cristo. Era una realidad que se estaba dando en ese momento, pero hoy como que también pues esto en alguna medida se viene dando. ¿Por qué? Porque hay una distorsión en cuanto al concepto de lo que se refiere a tener una mente espiritual. Muchos piensan que el creyente espiritual es místico, es soñador, es impráctico, distante. Y cuando ora, de repente piensan que el espiritual cambia la voz, cambia su tono de voz y lo pone como sepulcralmente, ¿verdad? Y también cuando ora, pues hay mucha palabrería. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que ese es un pobre ejemplo de la verdadera espiritualidad. El ser espiritual no requiere ser impráctico ni místico. No, al contrario, el que tiene una mente espiritual piensa más claramente y hace las cosas de una manera eficiente. Tener una mente espiritual simplemente implica mirar a la tierra desde el punto de vista celestial. Por eso Pablo, en su epístola de Colosenses, en el capítulo 3, el verso 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los creyentes, cada uno de nosotros, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, pues tenemos una ciudadanía doble, la de la tierra y la del cielo, ¿verdad? Y nuestra ciudadanía del cielo nos debe hacer mejores aquí en la tierra. El creyente con una mente espiritual no es atraído pues por las cosas de este mundo. Él hace o toma sus decisiones sobre la base de los valores eternos y no sigue pues la corriente de este mundo pasajero. Lecciones sobre esto tenemos muchísimas en la Biblia, pero creo que podríamos mencionar dos para ver el contraste. Vemos, por ejemplo, a Lot. Lot puso sus ojos en la llanura del río Jordán, estaba pegado, pues podía hacer negocios y estando en el mundo, estaba pues en Sodoma y pues se quedó ahí y al final perdió todo. Por otro lado, vemos el caso de Moisés. En el caso de Moisés rechazó los placeres y los tesoros de Egipto porque algo definitivamente pues hermoso él vio por el cual podía vivir o podía ejercer su vida aquí en la tierra, ¿no? Era algo que miraba más allá de lo terrenal. Los ciudadanos de Filipos tenían el privilegio pues de ser ciudadanos de Roma. Ahora bien, miren, nuestra ciudadanía es de los cielos, ¿no es cierto? Ahora bien, esta palabra ciudadanía en el griego implica política y tiene que ver con la conducta del ciudadano de una nación. Tiene que ver con la conducta de... Ahora bien, miren, los ciudadanos de Filipos tenían el privilegio también de ser ciudadanos romanos, estando bastante lejos de Roma. Cuando un bebé nacía en Filipos, era importante que su nombre fuese pues bien registrado legalmente y también era ciudadano romano. Así como Filipos
que era una colonia en Roma, en suelo extranjero, la iglesia es una colonia del cielo en la tierra. Cuando un pecador pone su confianza en Cristo Jesús, pues viene a ser ciudadano del reino o ciudadano del cielo, y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, al estar inscrito en el libro de la vida, entraremos en la gloria solamente por los méritos de Jesucristo. Cuando tú aceptas la obra de Jesucristo, entonces tú adquieres la ciudadanía, pero no por los méritos tuyos, sino por los méritos de Cristo, obtenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Y esto, pues, nos da la seguridad de que cuando muramos, estemos en la presencia del Señor. Miren, dijimos de que la característica, que esta palabra ciudadanía tiene que ver con política, o sea, tiene que ver con la conducta. Para que lo podamos entender un poquito mejor. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Perú y a veces vienen a visitarnos los ciudadanos ingleses, ¿no? ¿Y cuál es la característica del inglés? Cuando uno lo mira al inglés, pues la conducta de ellos nos hacen ver que van a ser hombres puntuales, porque ellos se caracterizan por la puntualidad, ¿no? Cuando vemos un ciudadano norteamericano, también vemos de que muchos de ellos pues son bastante ordenados y respetuosos en cuanto a la otra persona, ¿verdad? Entonces, y respetan las opiniones de las otras personas, y etcétera, etcétera. Y así podemos nombrar a muchos personas que nos visitan a nuestro país y tienen características, y por su modo, por su conducta, pues determinamos pues de su país de origen. Entonces, igualmente, pues, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del cielo, pues nuestra conducta, pues, debe ser la conducta de la ciudadanía del cielo. Y para esto, pues, vamos a ver algunas características que debemos mostrar. En primer lugar, los ciudadanos del cielo obedecen las leyes del cielo. Pablo amonestó a los creyentes de Filipo a que lo imitaran, que no imitaran a los ciudadanos incrédulos, sino que lo imitaran a él. Dice, sed imitadores de mí, dice en el verso 17. ¿Por qué? Porque Pablo era un seguidor de Cristo y su amonestación no era nada egoísta, sino que más bien quería que ellos también compartieran ese gozo que él tenía. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo, pues, se consideraba a sí mismo como un peregrino, como un extranjero en este mundo, de acuerdo con lo mismo que expresaba el apóstol Pedro en su primera carta. En el capítulo 12, en el verso 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, su vida estaba gobernada por las leyes celestiales, y eso es lo que lo hacía diferente. ¿Y cuáles son las características, pues, por lo cual lo hacían diferentes? En primer lugar, pues, él se ocupaba de otros y no de sí mismo. Estaba interesado más en dar que recibir, y su motivación era el amor y no el odio, ¿no? Por la fe, Pablo obedeció la palabra de Dios, sabiendo que algún día sería recompensado. Lamentablemente, hoy, muchos creyentes se comportan, pues, como los judaizantes en los tiempos de Pablo, que profesan ser ciudadanos de los cielos, pero sin embargo sus vidas no lo demuestran.
Estos creyentes pueden ser de repente celosos en sus actividades religiosas e incluso rígidos en cuanto a sus disciplinas, o sea, rígidos de repente en su oración, rígidos en sus ayunos de repente, pero no hay evidencia del control del Espíritu Santo en sus vidas. Todo lo que hacen, pues lo hacen por el poder, en el poder de la carne, ¿no? Y se llevan la gloria. No se conforman, pues, con descarriarse ellos mismos, sino que guían a otros también hacia el mal camino, ¿no? Y por eso Pablo oró. No podía ver, no podía concebir eso. Que no solamente se estaban viendo ellos, sino que estaban llevando a otros, estaban desviando del camino a otras personas. En su religiosidad, en tratar de conservar ritos religiosos y no, pues, aceptar las bendiciones que tenemos en Cristo. Segunda característica, los ciudadanos del cielo hablan el lenguaje del cielo. Miren, aquellos que piensan en lo terrenal hablan acerca de las cosas de este mundo. No nos olvidemos que lo que sale de la boca revela lo que hay en el corazón. En Mateo, en el capítulo 12, los versos del 34 al 37, Jesús dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de aquella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La persona inconversa no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Así que, ¿cómo puede, pues, hablar de ellas inteligentemente? Y esto también lo describe Pablo en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 2, los versos del 14 al 16. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que cuando la persona, el que no ha renovado aún su mente, cuando escucha el Evangelio o escucha ciertas cosas, dice: bueno, yo no lo acepto, no lo creo, no, estás mal, estás equivocado, no lo percibe. Pues no entienden las cosas espirituales. Mas los ciudadanos del reino, los ciudadanos del cielo, entienden las cosas espirituales y se gozan, ¿no?, hablando de ellas, y también nos gozamos compartiendo de ellas unos con los otros. Los inconversos, pues, son del mundo, y eso hablan las cosas del mundo. Hablan de cómo hicieron para tener la reunión, qué hicieron en esa reunión, pues, cómo hicieron para que la esposa no se dé cuenta del adulterio que cometieron, cuáles fueron la conversación está centrada en temas que no tienen que ver absolutamente nada en que los edifiquen, sino muy por el contrario, que desvíe su mente y su corazón. Hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos va a oír, y el que no conoce a Dios no nos va a oír. Y en eso conocemos, pues, el espíritu de verdad y el espíritu de error, nos dice Pablo. El lenguaje del cielo no solamente incluye lo que uno dice, sino la manera de decirlo. Lamentablemente, pues, a muchos, pues, tergiversan un poco esto y de repente andan recitando, pues, versículos
todo el día, ¿no? Versículos todo el día. Andan recitando e incluso los dicen de memoria, ¿no? Pero no lo hacen de la manera en que pueda edificar y que pueda ser para la gloria de Dios. Muchas veces, pues, nos centramos en palabras que supongamos que una persona actúa incorrectamente y dice, la palabra de Dios dice eso, pero en vez de decirlo con amor, con gracia, con misericordia, pues tratamos de hundir a la persona antes de levantarla. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. La sal impide la corrupción. Entonces cada creyente debe poner sal en su conversación. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, ¿no? Entonces, los ciudadanos del reino hablan, ¿no?, el lenguaje del cielo. Los ciudadanos del cielo también son leales a la causa del cielo. La cruz de Cristo es el tema principal de la Biblia, y todos lo sabemos. Es el corazón del Evangelio y el motivo principal de la alabanza en el cielo. En Apocalipsis, en el capítulo 5, los versos del 8 al 10, lo resalta, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La cruz, pues, es la prueba del amor de Dios por todos los pecadores, y al mismo tiempo la cruz, pues, es el odio de Dios por el pecado. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la cruz condena lo que el mundo aprecia. La cruz juzga a la humanidad y pronuncia un veredicto. ¿Y cuál es ese veredicto? Culpable. El mundo es culpable. Ahora, entonces, uno se pregunta y dice, entonces, ¿por qué los judaizantes eran enemigos de la cruz de Cristo? Por una simple razón, porque la cruz dio fin a la religión del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Cuando se rasgó el velo del templo, se rompió. La Escritura dice que se parte en dos. Dios estaba anunciando que el camino estaba abierto a través de Jesucristo. Segundo lugar, cuando Cristo proclamó en la cruz, consumado es, Él hizo pues un solo sacrificio por los pecados, y Él puso fin a todo el sistema de sacrificios. En tercer lugar, con su muerte y con su resurrección, pues Cristo realizó una circuncisión espiritual, lo cual ya hacía innecesaria la circuncisión natural.
todas estas cosas, pues, que eran importantes para los judaizantes, fueron pues abrogados por la cruz, fueron eliminados por la muerte de Jesucristo. Todo por lo que ellos vivían, pues simplemente fue condenado por la cruz. Cristo había derribado el muro, ¿no?, que separaba a los judíos de los gentiles. Y eso es lo que nos dice en la epístola de Efesios, ¿no? El gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? De que el muro que separaba a los judíos y a los gentiles había desaparecido, ¿no? Y los judaizantes trataban de seguir, de edificar nuevamente ese muro de división, hacer una división entre los judíos y los gentiles. Entonces ellos obedecían las ordenanzas acerca de la carne y las reglas que apelaban a la carne y que no eran dirigidas pues por el Espíritu Santo. En cambio, el verdadero creyente pues crucifica la carne y también crucifica al mundo. Los judaizantes estaban pensando en lo terrenal. Pero ahora, mi querido hermano, la cruz, ¿no?, es el lugar central, ocupa el lugar central en la vida del creyente. El creyente, pues, no se glorifica o no se gloría en los hombres, ni en la religión, ni incluso en sus propias obras, sino que se gloría en la cruz. Pablo llora, por eso llora Pablo, porque conoce el destino de estos hombres que tratan de ignorar la cruz, de que la gente no entienda los beneficios de la cruz y que la gente pues esté regida en rituales y en sacrificios. Entonces Pablo llora por el final de estas personas. ¿Y cuál va a ser el fin de estas personas? Será perdición, indica. Perdición. En la Biblia está refiriéndose pues a algo desperdiciado. En la Biblia notamos que Judas fue llamado hijo de perdición, o sea, una vida desperdiciada y una eternidad perdida, ¿no? El creyente cuya ciudadanía pues esté en los cielos tiene un futuro brillante. Entendamos esto. Cuarto, los ciudadanos del reino están esperando al Señor del cielo. Los judaizantes añoraban el pasado y procuraban hacer volver a los creyentes de Filipo a la ley de Moisés. Mas los verdaderos creyentes anhelan pues el futuro y esperaban el retorno del Salvador. Miren esas dos posiciones diferentes, uno pensando llevándolos a querer llevarlos al pasado, a los rituales, ¿no?, a las ceremonias religiosas, y el otro pues pensando en el futuro, acerca de la venida de Cristo. Miren, Pablo en los primeros 11 versículos, cómo él se evalúa y descubre nuevos valores. En los versos del 12 al 16, Pablo como atleta demuestra un nuevo vigor para seguir adelante. Pero en los versos del 17 al 21, él se ve como extranjero y experimenta una nueva visión. Y esa es la visión la que quiere transmitir pues a todo creyente, y estamos incluidos tú y yo. Entonces, lo que Pablo nos quiere resaltar es que cuando el creyente cuando el creyente piensa pues en que el Señor va a venir por segunda vez, pues adquiere una incalculable fortaleza presente
a causa justamente de esa visión futura. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Abraham, cuando él buscaba una ciudad, él se conformaba con vivir en una tienda. ¿Por qué? Porque sabía que más adelante vendría algo mejor. Moisés, por ejemplo, Moisés buscaba las cosas celestiales e incluso estaba dispuesto a renunciar a las cosas terrenales. Vemos cómo la visión de futuro da la fortaleza para vivir el presente. Cristo, por ejemplo, por el gozo puestos delante de él, estuvo dispuesto incluso a sufrir la cruz. El hecho de saber de que Jesucristo va a venir por segunda vez es una motivación poderosa para tener una vida dedicada a su servicio hoy. El ciudadano de los cielos que vive en la tierra no tiene por qué desanimarse, porque él sabe que su Señor va a regresar algún día. Y eso nos debe motivar a cumplir nuestro trabajo para que cuando venga el Señor no nos encuentre en desobediencia, sino en servicio. El creyente que tiene una mente espiritual no vive pues para las cosas de este mundo, sino que espera las bendiciones del mundo venidero. Pablo en esta porción de las Escrituras también indica algo muy importante, que el creyente recibirá un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Y eso sucederá en un abrir y en un cerrar de ojos, conforme lo dice Pablo en su primera carta de los Corintios. En ese momento, cuando seremos transformados, todas las cosas de este mundo carecerán de valor para nosotros. Carecerán de valor. Si vivimos con la mirada en el futuro, estaremos pues ejercitando nuestra mente espiritual y viviremos para aquellas cosas que realmente son importantes. Cuando nosotros nos centramos en las cosas terrenales, pues siempre estamos tratando de atender lo urgente y no lo importante. Con una mente espiritual, teniendo pues claro de que Jesucristo va a venir por segunda vez, pues tú vas a entender y vas a valorar, vas a tener una concepción diferente y te vas a ocupar verdaderamente de las cosas importantes y no de las cosas urgentes. A la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice que Él sujetará a sí mismo todas las cosas. Y esta palabra, sujetar, en el griego significa arreglar con rangos. Arreglar con rangos. Y este es nuestro problema hoy, pues. Nosotros no ponemos las cosas en el orden apropiado, no. Y al no tener, pues, el orden apropiado las cosas, nuestro vigor es desperdiciado porque hacemos muchas cosas inútiles. Nuestra visión también es nublada, ¿no? Por ocuparnos en otras cosas que son, pues, que no son importantes. ¿Y esto qué motiva? Que la venida de Cristo, pues, no sea una motivación real ni poderosa en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Cuando no hay orden, cuando no ponemos orden en nuestra vida, orden en nuestras decisiones, orden en lo que debe primar en nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro vigor se ve desperdiciado y nuestra visión se ve nublada. Y como consecuencia de ello, pues la venida de Cristo no es una motivación poderosa
para nuestras vidas. Vivir con la mirada hacia el futuro es dejar que Cristo arregle todas las cosas en la vida en el orden apropiado. Y esto quiere decir vivir con los valores eternos a la vista, confiando en la gran promesa que Dios nos dice en 1 de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios prevalece para siempre. Bien, mi querido hermano, hemos hablado en esta noche de la ciudadanía que tenemos, de la doble ciudadanía, la terrenal y la celestial. Pues bien, sabemos que, y es lo que hemos dicho, que la ciudadanía tiene que ver con política, o sea, tiene que ver con tu conducta. Y pues nuestra ciudadanía celestial tiene que influir pues en nuestra conducta mientras estamos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y eso implica pues en primer lugar, ¿qué cosa? En primer lugar implica de que nosotros obedecemos pues las leyes del cielo. Eso implica, tenemos que pues obedecer todas las instrucciones que Dios nos da. Eso en primer lugar. También como ciudadanos del cielo, pues debemos ser leales a la causa del cielo, ¿verdad? También como ciudadanos del cielo tenemos que esperar al Señor del cielo. Reflexionemos un poco sobre cómo estamos viviendo. Pablo nos habla de cosas y de promesas muy importantes en esta porción de las Escrituras. Y realmente nuestra motivación debe ser, pues, la seguridad de que Cristo viene por segunda vez. Y si eso lo tuviéramos muy claro, y también el orden de nuestras prioridades, pues creo que seríamos mucho más eficientes en el servicio al Señor. Sino que muchas veces pues nos equivocamos o las cosas terrenales van alcanzando un lugar de importancia en nuestro corazón que nos desvían de las cosas importantes y hacemos las cosas urgentes. Meditemos al respecto y cambiemos en nuestra manera de pensar. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Señor, tú has tocado nuestra mente, nuestro corazón. Señor, gracias por darnos la ciudadanía del cielo. Sabemos que cuando pues terminen nuestros días en la tierra, estaremos contigo, Señor. Señor, pero mientras estemos aquí en la tierra, Señor, danos la valentía, el coraje, para que realmente todos puedan ver en nosotros esa ciudadanía. Y eso lo verán a través de nuestra conducta. Y nuestra conducta se evidencia pues obedeciendo las leyes del cielo, que es tu palabra, Señor. Y también pues no solamente pues tenemos que obedecer las Escrituras, sino que también tenemos que utilizar el lenguaje del cielo, un lenguaje que edifique, un lenguaje que proclame tus verdades, un lenguaje que sea sazonado con sal, para que llegue a lo más profundo del corazón del hombre, y el único que lo puede hacer eres tú, Espíritu Santo, lo cual implica que el ciudadano del cielo
tiene que tener una relación con el Señor del cielo. Señor, también pues los ciudadanos del cielo estamos esperando al Señor del cielo y también defendemos la causa del cielo, que es la cruz. Coraje, la valentía, Señor, para defender los principios de la cruz mientras esperamos al Señor del cielo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias por habernos sintonizado. Gracias porque pues aprendemos un poquito más juntos y meditemos sobre esto. Gracias, y también quiero aprovechar este tiempo para agradecer a la iglesia el llamado que hicimos para que puedan dar, para que puedan ayudarnos a alcanzar a aquellas personas que están pasando mucha necesidad como consecuencia de esta pandemia, con esta cuarentena. Y realmente pues la iglesia se ha comportado maravillosamente. Hemos obtenido muchísimas donaciones y eso nos ha permitido alcanzar a 3 lugares diferentes. Y el día domingo quiero invitarlos a que miren los videos. Gracias. Y realmente gracias, y le damos gracias a Dios por esta iglesia. Gracias, amada iglesia, porque no solamente estás escuchando las Escrituras, sino que también las estás poniendo por obra. Gracias. Que Dios los bendiga a cada uno. Gracias por ayudarnos a ayudar a mucha gente. Que Dios los bendiga, hermanos.